Gracias al Dios Todopoderoso. Jesús, mi Señor, Salvador y Guía, como siempre, inicio con la palabra de Dios. El famoso Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Amén. Siempre, Amén. los que estamos al abrigo de Dios, el Todopoderoso nos cuida. Miren, voy a precisamente a decir algo a propósito de Raquel Peña y algunas cosas que están alrededor de ella, pero recordar antes que el próximo viernes estaremos en Nueva York a las 6:30 de la tarde en el auditorio de la Dirección de Cultura Dominicana presentando el documental de Ercilia y presentando el libro sobre Ercilia Pepín. Y en la mañana de ese mismo día, gracias al congresista Adriano Espaillá y a Ruki Pimentel, se hizo una coordinación para a la escuela Gregorio Luperón, que está en Washington High y que tiene el 80% de estudiantes dominicanos. Estaremos presentando el documental en esa escuela y conversando con los estudiantes a propósito de Ercilia Pepín. Miren, en el día de ayer circuló, me hizo llegar un documento, Adolfo Pérez de León, que asume, lo había dicho Virgilio aquí como ¿verdad?, una primicia, dio el sol de la mañana, pero ya formalmente él dice, con responsabilidad ante nuestra historia compartida, hago saber a la opinión pública nacional que con gran entusiasmo y firme compromiso he aceptado coordinar la campaña presidencial de nuestra compañera Raquel Peña. Y dice que Raquel Peña hace una motivación bastante amplia, que ella es la Angela Merkel de República Dominicana, una figura de equilibrio, de sensatez, dedicada a conseguir resultados, que el proyecto de Raquel Peña es igualito al PRM. ¿Quién es ese? Ese es el coordinador, Adolfo Pérez de León, el de Promesa Cal. Y que desde el principio, porque es la gente de Luis, o sea que la gente de Luis Abinader, dice él, eso lo dice él, a propósito de lo que decía Nayib, porque realmente llama la atención la fortaleza de Raquel porque es la vicepresidenta de la República. Eso no quiere decir que es la candidata de Luis Abinader, pero a todo el mundo le llama la atención de que ella, que no estaba entre las primeras... Que ni tiene estructura, señores, y de un momento a otro... realmente llama la atención. Senadores, diputados, funcionarios, ¿qué pasa? Gonzalo no tenía y lo hicieron... ¿Qué pasa? Sí, llama la atención, exacto, llama la atención. Lo cierto es que evidentemente ya dejó de soñar, no es soñando que está, ya empezó a concretar un proyecto político. Anuncia ahí Adolfo Pérez que desde el día de hoy empieza a movilizarse en todo el país para consolidar este proyecto de la vicepresidenta, que de alguna manera, digamos, cambia lo que había sido lo tradicional. Si ella no era, se quedaba, ¿verdad?, básicamente entre Carolina Mejía y David Collado, que son, digamos, los dos fuertes, pero Yayo ha tenido un crecimiento importante, Wellington ha tenido un crecimiento importante. Entonces, ¿qué correlación de fuerza se va a dar ahí? Ahora cambia esta situación, la entrada ya formalmente de Raquel Peña como aspirante. La cambia de manera significativa. Es que falta muchísimo tiempo, ¿eh? No, por Puede eso. pasar cualquier cosa, ¿eh? No, lo que quiero decir es el panorama ahora, pero estamos hablando del panorama de ahora, porque evidentemente hay varios precandidatos en el PRM que se están movilizando y cada uno con su fortaleza particular. Entonces, bueno, Raquel cambia el panorama, lo cambia en el PRM, le genera ciertamente una situación un poco difícil a Carolina, hay que decirlo así, es verdad. Lo que decía ahorita Nayib tiene toda la razón. La que sale de alguna manera más perjudicada porque es mujer. Oviedo. Era Oviedo. La que sale un poquito más perjudicada en un primer momento, vamos a ver lo que acontece, pero ciertamente estas dos mujeres que tienen una gran fortaleza, un país que tradicionalmente no ha visto en un primer momento con todo el respaldo a las mujeres que han aspirado. Ahí vemos, ¿verdad?, el ejemplo de Margarita, fue también vicepresidenta igual que Raquel, el de Milagro Ortiz Bosch fue vicepresidenta también. No han podido romper ese, digamos, cerco histórico, para no decir otra expresión, que de no poder acceder a la presidencia de la República. Entonces, entre ellas dos, si se da una situación especial, el PRM por lo menos tiene dos grandes fortalezas desde ese punto de vista, pero enfrentada entre ellas y con un candidato como David Collado, que en todas las encuestas está en primer lugar, tanto interna como externamente, el panorama se pone más complicado, más difícil y lógicamente el reto del presidente Luis Abinader de lograr cohesionar y mantener la unidad, que no vaya a darse una división ni un problema difícil a la interna del PLD en su David no está en primer lugar, está en primero, está en segundo, está en tercero y está en cuarto. O sea, peleando con el quinto. Exactamente. Sí. Cuando tú lo comparas la diferencia,
Él está en primer lugar, está en segundo lugar, está en tercer lugar. No, y todavía está es en un cuarto fenómeno lugar. político. Es un fenómeno político. Ya no tratan así. Es así mismo. Yo supongo que Es así mismo. yo supongo que esta salida de Raquel. Para buscar un candidato que compita con él es del cuarto para allá. Él tendría que ponerse en el cuarto lugar. Interno del PRM. No, estamos hablando de PRM. No, el PRM que estamos hablando. Yo creo que la salida de Raquel tiene que ver en parte Sí. con No, eso. Pero Julio. la salida de Raquel le afecta. Yo creo que busca, Le afecta, busca. Julio. Para nada. Para nada. Para nada. Para nada. Julio. Para nada. Está Pa- bien, yo Julio, tengo tiene un ese cuento. apoyo. Ni cosquilla le hace. ¿A dónde? Ni cosquilla le Oye. hace. Pues son insignificantes los Ni otros. cosquilla. El proyecto de Raquel va para ninguna parte. Pero el proyecto de Carolina Mejía. Porque no tiene, estamos hablando, Eran 12 puntos de estamos hablando de un proyecto de una persona que No tiene tiene buena estructura imagen, realmente, pero no tiene estructura. sin ningún tipo de estructura, el presidente no se puede meter en eso. Ajá, Porque no Todo debe. depende de Dios. No debe. Que ¿Y qué no. hicieron con Gonzalo en el bueno, PLD? bueno, No, no. Usted vio, maestro. Bueno, mira lo que pasó en el PLD. Mira lo que pasó en el PLD. Ah, bueno, pues, ¿y el espejo cuál es? Exacto. Se jodieron. Pasa lo mismo. Ah, entonces, ¿tú crees que Luis quiere ese espejo? No, yo sé que Luis no debería. Ah, bueno, pues meterse en eso. el espejo dice del El poder. peor Pero ejemplo si se es. reúnen cuatro Si él se contra David. metió internamente ahí, No creo que Luis haga eso. si se metió internamente, sacó al PRM del poder automáticamente. El reto de Luis ahora es mantener la unidad con toda esta Sí, diversidad. pero tú sabes que se hablar está de unidad en el PRM no es un Fred Bueno, pero está bien, pero te digo, Tú ese lo es el reto. sabes. Porque evidentemente, yo creo que detrás de No esta. lo pongamos tan religioso. Vamos a Yo poner la creo realidad política. detrás de esta salida Déjame es poner un videíto la para que fortaleza. vea que no es tan fácil. Pero Cuando espérate. él termine. Sí. O sea, la fortaleza de David lleva a muchas cosas que están pasando. La fortaleza de David. Yo creo que está temprano para cualquier cosa. Bueno, pero estamos hablando de ahora, de este para momento. triunfalismo, Ahora, para vamos a ver qué derrota, va a para todo pasar. ese tipo. para Está temprano, todo. ¿eh? Vamos a ver qué va a pasar. Falta Miren, mucho. Bueno. por otro lado, yo quiero destacar La algo carrera de importante. resistencia, no de velocidad. Yo quiero destacar algo importante. El nuevo ministro de Educación ayer dio una información y presentó su plan de trabajo. Todos estábamos preocupados, ¿verdad? Tenía un tiempecito, no estaba como operando, él estaba poniéndose al día en una serie de elementos y consultando y preparando un plan que presentó en el día de ayer, que tiene muchas cosas interesantes, lógicamente no va a dar tiempo comentarlas, pero yo quiero dos aspectos, dos fundamentalmente, que quiero destacar. Porque tradicionalmente yo he sido un abanderado siempre de que una de las cosas más importantes que debe haber en la educación dominicana es la siembra de valores. Si usted no puede solamente preparar con conocimientos técnicos o de cualquier naturaleza a los estudiantes, si usted no lo convierte en ciudadanos responsables y con valores para actuar en la sociedad. Entonces, yo recuerdo que era la época de nosotros, habría que adecuarlo a este tiempo, pero siempre es válido sembrar valores. Y cuando éramos estudiantes nosotros, uno de los elementos que nos ayudaba a ser buenos ciudadanos era la moral y cívica en las escuelas. ¿Qué es moral y cívica? Es una orientación de valores, de cómo usted actuar, de cómo usted respetar las instituciones, la familia, el maestro, Derechos y los deberes. deberes y derechos, lo que usted tiene, Valores, cómo usted principios. aportar, no solamente siendo un buen profesional desde el punto de vista técnico, sino también desde el punto de vista de ser social. Entonces, se va a agregar nuevamente en el currículum de la Escuela Dominicana la moral y cívica. Yo creo que eso es un paso trascendente, importante. Y no solamente por sembrar valores en sentido general, como era en el pasado, sino porque en el presente hay una gran presión de lo que es la famosa ideología de género, que son antivalores totalmente. Sí, o sea, verdad. esa ideología de género que quisieron meter en la Escuela Dominicana, Sí. gracias a Dios que no lo lograron meter y que ahora ya con esto definitivamente queda fuera. Pero evidentemente esto estaba trastocando la formación de nuestros estudiantes, dañándole su mentalidad, confundiéndolo en muchísimos aspectos. Entonces, con esto yo creo que marca una ruta importante el ministro de Educación en ese plan de trabajo que desde su punto de vista tiene 5 aspectos fundamentales, 5 ejes, que son primero los estudiantes, segundo los docentes, los maestros, tercero las familias, es decir, todo lo que tiene que ver con el entorno familiar, la sociedad civil y los servidores públicos. 5 soportes de este nuevo plan, maestro, él lo llama como una ruta para trabajar lo que yo creo más importante. Y el otro elemento que quiero destacar es lo que tiene que ver, y él dijo que con la Asociación Dominicana de Profesores, él quiere firmar un pacto específico porque, y fue la expresión que yo dijo, dar clases es fundamental porque sin clases no hay educación. Y lógicamente, la ADP que estaba presente en la actividad y que ha dado una serie de declaraciones de conversaciones que ha tenido con el nuevo ministro, ojalá que haya ahí una buena, ese pacto se dé, ese acuerdo se dé entre ellos, es decir,
que el ADP sepa dar clases. Ajá. Y al mismo tiempo el otro aspecto, ¿cuál fue que planteó? Busca el promedio de casi 40 pero días espérate, por cada calendario electoral. Bueno, pero estoy diciendo... Busca el promedio de suspensión para que hermano, tú veas. estoy hablando de que si el nuevo ministro dijo eso y la ADP dice que está de acuerdo, se supone que van a coordinarlo. Porque lo que pasaba con muchos de los anteriores ministros que venían a enfrentar y a hacer una serie de cosas, y bueno, la ADP tenía que responder. Entonces, ojalá que ahora haya de verdad, por lo menos Luis Miguel Descán ha demostrado que es un hombre concertador, que es un gerente y que es concertador. Entonces, si concerta, porque ADP, lógicamente, es un gremio que defiende a sus maestros, pero no está en contra de hacerle daño a la educación, no quiere hacerle daño a la educación, no quiere afectarla. Entonces, si hay por lo menos una coherencia de comunicación entre ellos, de tener un mismo objetivo, y la ADP dijo que está de acuerdo con esto, incluso fue más lejos, la ADP dijo que está de acuerdo con la evaluación que ha planteado el Ministerio de Educación, elemento muy importante porque recuérdense que ese era el grave conflicto. O sea, yo creo que esta orientación que ha dado el Ministerio de Educación es correcta, es buena, y ojalá haya un buen matrimonio entre ADP y Educación, porque esa ha sido una de las claves de no desarrollarlo correctamente. Respaldo esta decisión, respaldo al gremio, respaldo al ministerio y que caminen juntos, porque la concertación y la unidad da más beneficio que el enfrentamiento y el odio. Bueno, aquí